Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Coordenadas Mundiales. Soy Rafael Piñeros y hoy vamos a estar hablando sobre liberalismo político y económico. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo va todo? Muy bien, un gusto saludarte. Como saben, en Coordenadas Mundiales hacemos programas de diversas características. En ocasiones pueden ser sobre asuntos coyunturales, en otras sobre temas o conceptos de las relaciones internacionales, y hoy en particular vamos a hacer uno que queríamos hacer hace rato, pero que no habíamos hecho, y es sobre liberalismo, liberalismos, liberalismo político, liberalismo económico. Hace algunos días tuvimos uno sobre realismo y señalábamos en ese episodio que no era apto para constructivistas. Hoy vamos a señalar que hoy tenemos un conjunto más amplio de actores, de perspectivas que se integran dentro de una idea de lo que es el liberalismo. ¿Listo? En ese sentido, por supuesto que vamos a hablar de paz, vamos a hablar de libertades, vamos a hablar de derechos de propiedad, vamos a hablar de prosperidad y de ser feliz. La búsqueda de la felicidad es un elemento importante que como individuos, al menos en sociedades occidentales, hemos tratado de buscar a partir de ligar las ideas del liberalismo que se consolidaron principalmente en Europa y desde Europa a nivel global en la ilustración europea, en los siglos XVI, XVII, y que se materializaron con fuerza y que se siguen materializando en distintos lugares. Javier, si yo tuviera que preguntarte a ti, ¿qué piensas cuando piensas en liberalismo? ¿Tú qué me dirías? Pero yo tendría que puntualizar liberalismo en relaciones internacionales. Liberalismo de la en relaciones liberal. internacionales. Ok, yo lo que pienso es en una visión según la cual la cooperación, es decir, la ausencia de conflicto, es una solución más que posible en las discusiones y en la interacción internacional. Es decir, para los liberales creen que es posible que haya cooperación, a diferencia de los realistas, en más ocasiones y por más razones que lo que piensan otros. Me gusta esa perspectiva. Tú piensas en cooperación. Yo cuando pienso en liberalismo en relaciones internacionales pienso en transnacionalidad, en romper las barreras que tradicionalmente no permiten que las personas, los bienes, los servicios o incluso el capital se puedan mover libremente. Para mí el liberalismo es menos restricciones a la movilidad de las personas. Ahora, si yo te preguntara, para ti, ¿qué es liberalismo económico? ¿Tú qué me dirías? El liberalismo económico es la reducción de la coerción, principalmente o pues inicialmente estatal, en las decisiones sobre costos-beneficios por parte de los agentes. Me gusta. Para mí, liberalismo económico es propiedad privada, son instituciones que regulen los comportamientos y por supuesto es libertad en un sistema de mercado. Es decir, que usted tenga distintas posibilidades para adquirir o para negociar sus bienes o sus servicios. Si tuvieras que pensar en liberalismo político, ¿para ti qué es liberalismo político? El liberalismo político sí ya está íntimamente ligado con un régimen político, que es el régimen democrático, y por lo tanto con esa decisión y con esa toma de decisiones y un mecanismo de agregación de preferencias sociales que se ha dado, pues que se ha convertido en estándar, que sea la regla de las mayorías. Compartimos ese carácter democrático. Yo le sumaría derechos del individuo, le sumaría derecho a elegir y ser elegido, y le sumaría ese elemento democrático de las democracias que es principalmente un gobierno representativo. Es decir, elementos que se puedan evidenciar. Y por supuesto que creo que no debe faltar y que no es obvio decirlo, un conjunto de leyes alrededor del Estado de Derecho, es decir, que haya una constitución, que haya una norma de normas, primas sobre primas o como usted la quiera llamar, listo, pero que sin duda alguna haya unas reglas claras sobre las cuales nos debemos comportar en sociedad. Sobre ese eje de discusión es al que vamos a girar el día de hoy en nuestro episodio sobre liberalismo político y liberalismo económico. Vámonos si quieres entonces con un primer análisis de liberalismo, especialmente del liberalismo político alrededor de la democracia. Mito, realidad, imposición. ¿Tú crees que la democracia surge por naturaleza, hay que pelearla, es buena para expandirse a través del mundo? ¿Cómo ves tú las discusiones alrededor de la paz democrática? Bueno, yo creo primero, no hay ningún régimen político que sea natural,
que sea intuitivo, que sea un resultado automático. Eso me gusta. O sea, Sí. comunistas no son por acción espontánea, ni capitalistas o democráticos por otra. Sí, no, Hay no, que, creo. se consigue o se va desarrollando. Sí, y yo creo, Rafael, que usted dio en el clavo cuando decía, cuando hablamos desde el ámbito liberal de la democracia, no hablamos de cualquier tipo de democracia, sino hablamos de una democracia en particular, que es la democracia liberal, Ujú. en donde hay esa división de poderes, pesos y contrapesos, constitución y demás, y pues todo eso se logra no de manera, no es natural a ninguna sociedad, ni con natural a ninguna sociedad, sino lo que es resultado de algunas trayectorias históricas de unas sociedades Ujú. y que han sido construidas y demás. Ahora, que esa sea, que su pregunta se puede dividir en dos. Uno podría reinterpretar la pregunta que usted hace antes de si esa es una forma de difundirse en el ámbito internacional, Ujú. y entonces uno diría, pues no necesariamente sea la democracia, sino que la democracia está asociada a otras características de esas sociedades que a su vez desarrollaron la democracia liberal, que les permitió tener la fuerza suficiente para proyectar poder en el ámbito internacional. Ok. Otra forma de interpretar esa pregunta es si la democracia liberal puede estar asociada a ciertas evoluciones, por ejemplo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de crecimiento pues de bienestar y demás. Y yo creo que ahí sí habría pues una mayor, por lo menos en la evidencia, en términos de correlaciones, pero también hay algunos modelos, incluso de economía política, que muestran que hay una relación directa entre este tipo de procesos de democratización y demás y otras características que están asociadas a esos elementos de calidad de vida y demás. Ujú. Me gusta, situemos un autor que creo que lo podemos debatir y contrastar mucho y es Michael Doyle. Michael Doyle, La paz democrática, nos lleva a pensar en tres factores importantes. Uno es la representación republicana, es decir, las instituciones, los gobiernos democráticos son responsables ante sus votantes, lo que introduce una cautela republicana antes de ir a la guerra y por lo tanto las democracias suelen ser más cautas a la hora de hacer la guerra o hacer la paz frente a otras democráticas y a otras democracias y al mismo tiempo el autor en otros textos ha señalado cómo tienen una predisposición particular al conflicto con aquellos estados que no son democráticos. ¿Listo? Un segundo elemento es el compromiso con los derechos humanos, es decir, el respeto al individuo, el individuo en el centro. Y acá cambiamos un poco esa lógica que habíamos analizado en su momento con el realismo político, y es que el realismo parte del Estado, no del individuo. El liberalismo político lo sitúa en un eje distinto. Es el individuo el que desarrolla la sociedad, el que desarrolla las instituciones de un Estado, cualesquiera que sea, y por lo tanto el individuo siempre tiene que estar en el centro de atención para la seguridad, para el bienestar, para la construcción de políticas públicas. Y el tercero es la interdependencia transnacional, es decir, los lazos comerciales y el espíritu del comercio son un incentivo muy fuerte para que se materialicen esos tres elementos: gobiernos representativos, compromisos con los derechos humanos y con el individuo y interdependencia transnacional. A partir de esa lógica, sí creo que el liberalismo en relaciones internacionales tiene una ventaja muy importante y es que permite observar procesos, comportamientos más allá de una lógica basada exclusivamente en los estados. Y es que los estados son solo 193, pero el conjunto de las interacciones entre actores públicos y privados, entre organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, individuos y estados son mucho más diversos, reflejan una realidad tal vez más acostumbrada a lo que estamos acostumbrados los seres humanos hoy en día y es multiplicidad de interacciones. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Es el realismo, es el liberalismo una forma de ver reflejada nuestra realidad de hoy? ¿Es una imposición de algunos países occidentales, especialmente democráticos, o que aprovechan las dinámicas del comercio internacional? ¿O es una teoría más y es un enfoque analítico que debemos entender y utilizar en la medida que sea posible? Sí, yo creo, y por eso la pregunta que yo hacía inicialmente, yo creo que el liberalismo, por lo menos como lo estamos abordando acá, es un enfoque analítico, es una teoría que permite identificar qué, y ahí me vuelvo a la primera opción que usted daba. Yo sí creo que permite darle, si se quiere, densidad a las dinámicas internacionales. Como Me usted gusta eso, señalaba, densidad. sí, como usted señalaba, digamos, el realista o la posición realista sí tiene unas posturas y tiene una capacidad de identificar y explicar ciertos fenómenos, pero son unos fenómenos muy escasos realmente en el comportamiento y en las dinámicas internacionales. Lo que más hay es relaciones de cooperación.
cooperación, ¿sí? De intercambios de todo tipo, entre todo tipo de agentes, incluidos los estados. Y por lo tanto, cuando usted tiene esa densidad de lo que está sucediendo, incluso en épocas como la actual, en la que estamos solamente concentrados en unas dinámicas, por ejemplo, de incrementos del proteccionismo, del retorno de la geopolítica, como alguna vez lo mencionamos en uno de los episodios y más, nos estamos olvidando que igual los intercambios, por ejemplo, de la movilización internacional, ¿sí? La movilidad, más bien la movilidad internacional, los viajes internacionales, la cooperación, que es un tema que usted estudia, Rafael, el tema de la cooperación entre científicos, la interacción entre dinámicas, por ejemplo, para avances internacionales de todo tipo, pues eso todavía está fluyendo y eso muchas veces lo olvidamos. Y el liberalismo nos permite pensar en ello. ¿Cómo ve usted la amenaza a la democracia liberal o incluso la amenaza al libre mercado a partir del surgimiento, de la ampliación de regímenes iliberales, es decir, aquellos que se oponen a lo que previamente habíamos dicho, gobiernos representativos, el individuo en el centro, valores transnacionales? ¿Cómo ves tú esa irrupción y desarrollo de lo iliberal en un mundo que pensábamos tal vez hace 20 años o 30 años que era principalmente de esencia liberal? Sí, pues digamos, yo creo que eso es resultado también de las mismas críticas de esos hace 30 años, desde hace 30 años cuando se hablaba del proceso de globalización, cuando se hablaba de la apertura comercial, cuando se hablaba de la democratización y demás, desde ese mismo momento vinieron las resistencias, las consideraciones de que no, que es que el libre comercio solamente beneficia a algunos, que es que la democracia solamente es la imposición de unos pocos frente a los muchos, y todo ese tipo de reivindicaciones. Bueno, lo que estamos viendo hoy es simplemente el resultado del éxito de ese tipo de visiones, y que sí puede, digamos, generar, digamos, un retroceso en los avances que se habían tenido en un momento dado, pero como alguna vez señalamos en uno de los episodios de historia, yo decía, no necesariamente ese es el resultado final, sino que simplemente pues puede ser en el corto o mediano plazo podemos tener ese tipo de retrocesos, pero eventualmente puede haber un renacer o una nueva trayectoria que no conocemos y que en este momento no podemos anticipar. A mí me gusta mucho eso que usted señala por una cuestión, y es que en un capítulo pasado recuerdo que le señalaba un debate sobre medios de comunicación hegemónicos y no hegemónicos, y se suele asumir que el libre comercio y el libre mercado es aprovechado por uno, pero no por todos. Y eso me lleva a pensar en una ocasión, hace no mucho, le escuché a la directora de la Organización Mundial del Comercio nigeriana, Nongo Okonjo-Iweala, que el libre comercio ha sido la mejor forma de llevar prosperidad a los países ricos y a los países pobres. ¿Por qué cree usted entonces, Javier, que se utiliza instrumentalmente el libre comercio para señalar que son unos, pero no todos? Y es que tal vez no todos tienen la misma capacidad de aprovechar el sistema, pero el sistema ha sido conveniente para todos. Es decir, si usted tiene una oferta de bienes y servicios con bajo valor agregado, eso no quiere decir que no pueda producir riqueza, producirá riqueza, pero tal vez una riqueza menor a la que producen otros con un valor agregado mayor. ¿Pero por qué cree que se instrumentaliza tan mal ese elemento de es que esto le conviene a unos y no a todos? Pues mire que eso tiene que ver, pues, pasa por diferentes niveles pues, de análisis. Yo creo que por un lado sí hay unas imágenes y unas formas de comprensión de la realidad que pasan también por la pertenencia. Digamos, el ser humano es un ser gregario, pertenecemos y necesitamos de la construcción de identidad, y eso en el agregado, que yo creo que lo identificaron muy bien los realistas, eso pasa por el tema del nacionalismo. Es que los realistas no son malos. Claro, es que eso ya es otra visión, porque fíjese que yo quería que otro episodio, porque acá nos gusta mucho también. Pero el tema del nacionalismo yo creo que pasa por la interpretación, y claramente ese tema de compre colombiano o de es que hay que preservar nuestra industria porque la industria es parecido al poder o es una forma de poder y demás, eso pues es muy intuitivo para el ser humano. Esa es digamos una línea de análisis por la que yo me iría. La otra línea de análisis tiene que ver con la incomprensión de conceptos que son contraintuitivos.
¿no? Ok. Bárgeme un poquito sí, más despacio. por ejemplo, cuando uno habla de comercio, lo intuitivo es pensar en ventajas absolutas, como se llaman Bueno. allí. Sí, Entonces, sí, que sí. no, que es que este país es mucho más grande que nuestro país y es mucho más rico, por lo tanto, nosotros no vamos a ganar más. Pero resulta que el comercio no se presenta por ventajas absolutas, Exactamente. sino se presenta por ventajas comparativas, por ejemplo. Y eso es contraintuitivo, eso no es fácil de comprender y eso ha generado, digamos, mucha incomprensión. Entonces usted dice que hay una atención sobre lo primero y no sobre lo segundo. Es decir, que las personas piensan más en lo absoluto y no en lo relativo. Exactamente, Listo, exactamente. perfecto. Y hay una tercera que es también y tiene que ver con la misma incapacidad o desconocimiento o desinterés incluso por mirar realmente, por ejemplo, por cuestionar las creencias propias. Y eso, pues, usted lo decía muy bien y yo creo que la directora de la OMC lo tiene muy claro. Cuando usted mira cualquier proceso de integración, pero es que es impresionante cualquier proceso de integración, cualquier tratado de libre comercio, cualquier apertura comercial. El país más desarrollado no es necesariamente el que más, entre comillas, gana Ujú. con la apertura comercial, sino es el país en menos nivel de desarrollo. Es que yo me acuerdo cuando uno miraba, por Sí, ejemplo, claro. el proceso de apertura de lo que en ese momento se llamó el NAFTA, que era Sí. ese acuerdo comercial de los países de América del Norte, y en su orden los que más habían aumentado exportaciones, los que más habían mejorado en ingresos, lo que más, sí, había una cantidad de indicadores, habían sido los mexicanos, en Y, segundo lugar los canadienses y en último lugar los estadounidenses. y cuando ¿Sí? se ingresaron 10 nuevos países europeos en el año 2004, los países que más crecieron en la década siguiente fueron los países de Europa Central y del Exacto. Este, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría y demás, que muchos de sus trabajadores se trasladaron al Reino Unido, Exacto. Alemania, Francia, pero que generaba, por supuesto, una tensión. Pero sigan su Sí, explicación. exactamente. Entonces, pero eso pues no se cuestiona, eso no se, y entonces es preferible mirarlo entre otras porque la evidencia también está muy oscura, ¿no? Yo me acuerdo de un libro de una premio Nobel de Economía que es Esther Duflo, un Ujú. libro que se llama algo así como Economía para tiempos difíciles. En el capítulo en el que habla de comercio, ella muestra y pasa por la evidencia sobre cuáles son los efectos y al final del capítulo dice, pues no sabemos, porque la evidencia es mixta, no sabemos realmente cuáles son los efectos del comercio sobre diferentes indicadores y pues eso dificulta también la discusión. Me gustaría, comparto plenamente su argumentación. Creo que hay una instrumentalización, no solo por ese elemento que usted decía contraintuitivo, sino también creo que trae réditos políticos a nivel interno, trae réditos locales, oponerse a una dinámica más transnacional, oponerse a hablar un lenguaje común, oponerse a hablar de competitividad, a oponerse a hablar de desarrollo tecnológico. Eso trae siempre réditos políticos, porque lleva a cambiar la lógica sobre la cual se está analizando, ¿cierto? Sí. El desarrollo de una industria, del Estado, del aparato estatal o de las políticas públicas que pueden incentivar X o Y. Pero eso hace desviar la lógica del liberalismo, que es centrarse en el individuo, en la generación de riqueza o en el estado de bienestar, sí, que es lo que al final cada uno quiere. Quiero detenerme otra vez sobre un elemento democrático que tal vez no lo cuestioné en su momento, pero te lo quería decir. ¿Tú crees que la paz democrática, entendida como lo expuso Doyle en los años 80, es decir, las democracias no se hacen la guerra entre sí y las democracias son particularmente expansivas a la hora de querer ver en otras sociedades esa forma particular que les ha dado resultados, mito, es realidad o es la imposición de unos sobre otros? ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, creo que en eso sí la evidencia lo ha mostrado, ¿no? Digamos, sí. Por un lado, ha habido varios estudios que cuestionan esa hipótesis de la paz democrática, en la que se cuestiona si realmente, en efecto, las democracias liberales, porque ese es el planteamiento, liberales, no hacen la guerra entre sí y la mayoría, digamos, de los estudios han demostrado que en efecto históricamente hay una vocación menor para hacer la guerra entre similares, que ahí vienen ese tipo de cuestionamientos de por qué lo hacen y se me viene a la cabeza los estudios de Bruce Bueno de Mezquita, que profundiza un poco en eso, efectivamente, de cómo al interior se van generando una serie de limitaciones para que se pueda hacer la guerra de manera más fácil. Hagamos acá una incisión coyuntural sobre la discusión teórica y conceptual que estamos llevando a cabo. ¿Cree usted posible una guerra entre Estados Unidos y Francia o entre Estados Unidos y Reino Unido? Precisamente, digamos, inicialmente uno diría que no. Que no. Pero ojo, porque es que no sabemos si estos
gobiernos o estos países están mutando hacia otro tipo de régimen que no sean necesariamente democracias liberales. Entonces la reflexión de Ziblatt y Levitsky alrededor de cómo mueren las democracias puede seguir siendo válida. Claro. La democracia no es un punto final. Exactamente. Es un proceso y como proceso hay que defenderlo, Sí. y como proceso la participación de actores distintos a lo gubernamental, los pesos y contrapesos al interior de una sociedad, la división de poderes. Es importante porque refleja que una sociedad pueda seguir manteniendo ese estatus o esa condición democrática de respeto, de control y de controles de pesos y contrapesos al interior de una sociedad. Y en ese caso, en ese libro en particular de cómo mueren las democracias, estaba la figura de las salvaguardas. Exactamente. Sí, de esos otros elementos, por ejemplo, de lo que ellos llamaban las reglas no escritas de la democracia, que tiene que ver con eso, con la capacidad de escuchar al diferente, con ese tipo de elementos que son bien importantes y que en efecto preservan, digamos, la salud de la democracia. Pero fíjese que, por ejemplo, desde que llegó al poder Donald Trump a Estados Unidos nuevamente, por ejemplo, en la revista Foreign Affairs ya incluso se ha publicado artículos en los que se dice que de pronto lo que está pasando es que Estados Unidos está mutando hacia un tipo de autocracia competitiva, dicen algunos, o otro tipo, y pues ahí entonces uno diría, si la hipótesis es correcta y si la teoría es correcta, pues entonces podría aumentar la probabilidad de una guerra. Pero sería entre mejor estos no testear países. esa hipótesis. Es mejor que no comprobar. Teniendo en cuenta, sí, exactamente. Sí. Vámonos con una tercera variable. Hemos hablado sobre democracia, hemos hablado sobre libre comercio, pero hay una innovación particular que los liberales institucionalistas de los años 90, como Lisa Martin, como Robert Keohane, ponen de manifiesto, y son las instituciones internacionales, ¿cierto? Entonces, ¿sirven las instituciones y las organizaciones para reforzar una idea liberal de concepción de las relaciones internacionales o disfrazan los intereses de los estados que ejercen un mayor control sobre las mismas? ¿Por qué lo señalo? En un artículo muy famoso que se llama The Promise of Institutional Theory, estos autores, Robert Keohane y Lisa Martin, hablan sobre, 1, las instituciones facilitan la cooperación internacional. 2, a diferencia, como usted lo señaló en la introducción, de los realistas, la cooperación sí se puede, y se puede mantener y se puede desarrollar en distintos ámbitos. 3, es cierto que las instituciones, como cualquier relación, genera ganancias, y esas ganancias pueden ser relativas. Es decir, relativas quiere decir que no necesariamente todos van a obtener lo mismo por participar o por actuar al interior de una organización o de una institución. 4, las instituciones generan un factor de credibilidad, ¿cierto? Dan mayor legitimidad a la acción de lo público. Y 5, por supuesto, generan que haya intereses de los estados, pero si esos intereses se logran compenetrar, si esos intereses se logran alinear, las instituciones pueden ser útiles. Entonces te pregunto nuevamente, ¿considera usted que las instituciones son útiles o son una imposición de los más fuertes o de quienes más las usan? Yo sí creo que en principio, digamos, por definición, las instituciones, entendidas como las reglas del juego, son resultado de una expresión, digamos, liberal, como usted lo había mencionado más desde el principio. El liberalismo no entiende la lógica de la sociedad, sino a partir de reglas del juego explícitas, impersonales y bueno. Y esto entonces llevaría a todo un cuestionamiento de cuál es el origen de las instituciones, es decir, de esas reglas del juego. Y ahí yo sí creo que pueden, en el caso, sobre todo si hablamos del ámbito internacional, yo sí creo que pueden reflejar los intereses de unos pocos, ¿cierto? O de unas trayectorias de historia específicas. Y pues ahí si alguien me va a decir, es que la mayoría son occidentales, pues uno diría, pues puede ser, habría que verlo. Pero puede que si realmente las instituciones como reglas del juego que imperan en el ámbito internacional tengan o reflejen la trayectoria de unos países que podríamos denominar Occidente. Okay. Ahora, ¿eso quiere decir que esas reglas del juego resultan siendo injustas o que resultan generándole daños a la mayoría? Y ahí es donde yo creo que no necesariamente. Eso es cierto. ¿Sí? Porque definitivamente lo que hacen es, primero, crear unos mínimos de interacción, segundo, limitar la misma acción de los poderosos. Es que hoy parte del problema, o tal vez para mí el principal problema hoy, es que estamos viendo cómo los poderosos se dieron cuenta que las reglas del juego no estaban ahí para limitarlos, sino que puede de manera impune
puede saltarse esas reglas. Y ese es el problema. Pero el problema no es la existencia de las reglas, porque la existencia de las reglas lo que generó fue un sistema en el que se permitía y era muy posible que todos y cada uno de los elementos de ese sistema pudieran avanzar y pudieran conseguir sus objetivos, que es el papel de nuevo de esas instituciones. Me parece muy lógico y válido su punto. Comparto algunos elementos, otros no tanto. En el sentido de, sí creo que las instituciones son una expresión misma del liberalismo político, son una forma de transnacionalizar y de trabajar de manera multilateral, no multipolar, porque creo que la existencia de instituciones globales es un elemento necesario y es un elemento importante para solucionar problemas que no pueden ser resueltos por un único actor. Nunca, siempre lo digo mucho en mis clases y lo repito acá en el podcast, es un problema del siglo XXI nunca va a poder ser resuelto solo por un actor, no va a ser resuelto solo por Estados Unidos, por China o por el Reino Unido, el cambio climático, la transición energética, los problemas de seguridad, y requieren de alguna forma. Y ahí es donde las instituciones, y sí soy adherente de esa lógica de Keohane y Martin, en el sentido de las instituciones disminuyen los costos de transacción, generan mejor información y contribuyen a solucionarlo. Pero, claro, como las instituciones generan legitimidad, también han sido instrumentalizadas. Y esa instrumentalización es peligrosa en dos vías. Es peligrosa para la existencia misma de las instituciones. No hay que ir más lejos para ver la deslegitimización que se hace por parte de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del uso de la fuerza. Creo que ha habido una laxitud mayor en los últimos años al uso de la fuerza. La situación de Rusia en Ucrania, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos en Irán junto con Israel, hace que sea más complicado. Pero no son los únicos. También China lo ha hecho. China también ha bloqueado por fuera del sistema de las Naciones Unidas, por fuera de la Organización Mundial del Comercio, la exportación de minerales raros. Lo hizo con Japón en el año 2008, lo hizo en el año 2022 con los Estados Unidos. Entonces, acá hay una utilización conveniente de las reglas de juego para satisfacer ciertos intereses particulares. Y al mismo tiempo impacta la legitimidad de los estados, porque los estados, cuando utilizan las instituciones para obtener objetivos muy particulares, generan un rechazo no solo a la acción misma del Estado, sino a la existencia de la organización multilateral. Entonces creo que juegan como en esa doble cortina que genera dificultades a la hora de su efectividad, de su eficacia y, por supuesto, de los problemas que deberían resolver. O sea, Cuéntame qué quiere decir. Hay solamente una aclaración. Digamos, aquí depende también del uso del lenguaje de qué es lo que queremos decir por institución. Cuando uno habla de institución como regla del juego o cuando también, como en algunos casos, y creo que es lo que pasa con Nye, con Keohane, quienes vinculan o mezclan el concepto de institución como regla del juego, pero también como organización. Sí. Y ahí, en efecto, yo estaría de acuerdo con su punto de vista cuando hablamos de la institución como organización que tiene sus problemas de legitimación digamos, de dificultad porque han sido realmente instrumentalizadas y eso va a otra discusión sobre, bueno, cuál es el papel de esas organizaciones internacionales y demás. Pero también creo que genera acá un problema. Si las personas que siguen nuestro programa y siguen este episodio en particular, siguen la discusión que llevamos, tratamos de dejar desde el inicio un punto de inicio lo suficientemente distinto al de los realistas. El realista piensa en términos del Estado, el liberal piensa en términos del individuo. Sí. Claro, pero el individuo no puede actuar por sí mismo en los asuntos internacionales de una manera natural. Lo hace o a través de los estados o lo hace a través de las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, ONGs, instituciones académicas, otro tipo de actores. Y ahí viene una dificultad y es hasta qué punto la actuación de los estados o de las organizaciones sigue teniendo en el centro de actuación al individuo, ya sea para problemas de paz y guerra, ya sea para problemas de producción de bienes o servicios, o para la solución de otro tipo de problemas como los medioambientales o como los problemas de comercio internacional. Entonces, ¿crees tú que a pesar de la importancia de la ascendencia de organizaciones intergubernamentales o de otro tipo de procesos de integración regional, sigue estando el individuo en el centro de las discusiones para el liberalismo en el siglo XXI? Pues yo me preguntaría si alguna vez lo estuvo.
Uy, buena pregunta. Digamos y eso ya entonces nos remite otra vez a las discusiones de si vamos a entender liberalismo como teoría, si vamos a entender el liberalismo como filosofía o si vamos a entenderlo en este caso para explicar las dinámicas internacionales. Y yo creo que de todas las que he mencionado, voy a ser un poco fuerte acá, pero la más ingenua Ha sido el liberalismo. ha sido el liberalismo Claro. en relaciones internacionales. Porque efectivamente yo sí creo que ahí, esto lo hemos mencionado en diferentes episodios, yo sí creo que yo no creo que el realismo lo pueda explicar todo. Y yo creo que de hecho pues, una visión realista también hace que uno no vea muchas realidades. Pero lo que sí creo es que el realismo, y por lo menos lo estamos, no sé si sufriendo o viviendo hoy, el realismo tiene unos puntos muy interesantes para explicar y para anticipar esas dinámicas internacionales que el liberalismo, tal vez por mucha ingenuidad, no. O sea, desde su perspectiva, el realista entiende de manera precisa la realidad, pero una realidad particular Sí. y no el conjunto y el volumen de lo que hemos hablado acá, de Sí. los distintos tipos. Pero la otra peca por ingenua porque sencillamente asume que el individuo, a veces de manera equivocada, a veces de manera discursiva más no real o material, realmente atiende los problemas del individuo. Y yo creo que eso se debe, entre otras, a que, por ejemplo, ese liberalismo en relaciones internacionales hace crisis en diferentes momentos y no había una reacción frente a ello. Yo creo que uno de los desafíos más recientes es el tema de Europa esperando y teniendo, digamos, creando interdependencias comerciales con Rusia, Bueno. y pasa lo que pasa, ¿no? Pero también ahí viene una crítica, Javier, porque es que o sea, si bien el liberalismo económico y la interdependencia se generan a partir de intereses mutuos, pues también hay es cierto una cosa, y es que Rusia sigue siendo un Estado europeo y era un proveedor confiable de bienes y servicios que necesitaban los países de Europa Occidental. Entonces, a mí esa crítica que hacen a veces algunos de que es que Europa confió mucho en Rusia, me parece que no es válida en el sentido de que era lógico confiar en Rusia como los Estados Unidos ha confiado en comprarle el petróleo pesado a Canadá o a Venezuela, que están en su hemisferio, porque es mucho más lógico traerlo de esos dos lugares que de Medio Oriente o de otros lugares. No, pero yo no critico a Europa. Lo que critico es el liberalismo, que no ha reaccionado frente a eso para explicar por qué esa interdependencia no frenó, por ejemplo, la dinámica de las decisiones de Rusia. ¿Sí? Es eso. Okay. Ahí yo creo que es como aproximación que teórica. Tal vez hay una manipulación hasta cierto punto del liberalismo o hay una incapacidad de explicar completamente por qué, a pesar de que veo una importante interdependencia entre Rusia y algunos estados europeos, Rusia quiso ir más allá y tal vez rompió, bloqueó o sencillamente dijo, asumo los costos de, porque Rusia sabía lo que iba a pasar. Claro. Es decir, o sea, si usted se le va a meter al país vecino y le va a quitar el 25% del territorio, eso tiene sanciones, eso tiene unas consecuencias. Entonces, a pesar de estar interconectado, estuvo dispuesto a... Bueno, pero es que también la lógica puede que no sea una explicación realista, liberal, simplemente estoy haciendo una hipótesis acá. Y es, si los países europeos generaron una interdependencia de Europa Occidental, Alemania, Polonia, Hungría, que son los que más dependen energéticamente de Rusia, generaron un proceso particular de dependencia, también es cierto que Rusia se estaba moviendo por otro lado y empezó a moverse desde hace 10 años o 12 años por otro lado. ¿Qué es ese otro lado? Pues venderle a la India, venderle a China, incluso más barato. ¿Por qué? Porque saben que esos países o pueden revender el petróleo ruso, es decir, y obtienen un beneficio, o venden y después le transfieren a Rusia. Porque lo que pasa hoy es que las empresas rusas no pueden utilizar el sistema SWIFT, no pueden utilizar los sistemas de compra y venta de bienes y servicios a nivel internacional, pero pueden utilizar otros y le pueden vender a otro para que venda por ellos. Entonces, lo que hicieron fue tal vez un gana-gana, porque seguían confiando o seguían mostrándoles a unos una forma de comportamiento, especialmente a Europa. Y sabían que cuando se bloqueara esa forma, pues iba a haber sanciones. Y ok, ustedes no me quieren comprar el petróleo, listo, no me lo compren. Pero los que lo necesitan son ustedes. Claro. Porque saben que lo pueden estar vendiendo por otro lado. Pero esa explicación es del caso puntual y no teórica. Que de nuevo es donde yo creo que está el desafío. El desafío es teórico. O sea, lo que yo quería señalar es que teóricamente Rusia generó una interdependencia con otros. Y no solo tiene una interdependencia frente a Europa. Claro. Es decir, usted tiene... De nuevo.
Estoy de acuerdo, pero sí tendría que haber ese desafío, listo. esa evolución en la teoría para poder avanzar en el conocimiento. Ahí es Bueno, donde me yo parece creo que interesante. está. Claro. Hay una idea incluso Sí, de artículo. exactamente. Bueno, podría ser, vale. Vámonos a una tercera sección con debates contemporáneos acerca del liberalismo en relaciones internacionales. Volvamos a nuestra discusión y quería señalar una. No es reciente, no es nueva. De hecho, comenzó a surgir ya casi hace una década, por ahí en el 2016, 2017, se empezó a hablar de desacoplamiento. Tradicionalmente, a lo largo del siglo XX y XXI, un Estado fuerte que participaba tanto en los procesos económicos y comerciales del libre comercio, como en la ampliación, desarrollo, fortalecimiento de la democracia como Estados Unidos, dijo, stop, quiero empezar a modificar ciertas reglas claras, establecidas incluso por ellos mismos, en conjunto con otros, porque no hay ningún orden internacional que responda solo a los intereses de uno, porque si no nadie lo compra, sino que es un conjunto de estados que se ponen de acuerdo y dicen, estas son las reglas. Pero los Estados Unidos empezó a decir, no, estas reglas no me están funcionando. ¿Qué efecto considera usted que tiene el desacoplamiento, especialmente, o podría tener el desacoplamiento de una potencia económica y comercial, para primero analizar ese elemento, como los Estados Unidos, del sistema internacional? ¿Cree usted que realmente quieren desacoplarse? ¿Cree usted que quieren simplemente recalibrar, modificar, transformar los acuerdos a los que habían llegado? ¿Cómo ve usted la posición de los Estados Unidos en los temas económicos y comerciales en estos últimos años? Pues digamos, ahí yo creo que es un triunfo de esas ideas de las que habíamos hablado antes, de esa visión nacionalista, de esa creencia en los sectores estratégicos, que de nuevo que ese es otro punto que yo creo que tienen otras visiones en relaciones internacionales. Para los liberales es casi que incomprensible la noción de sector estratégico, pero cuando uno ve, por ejemplo, que en Estados Unidos hubo semejante escándalo porque en algún momento se planteó la posibilidad de privatizar y vender los puertos a compañías cataríes, por ejemplo, pues uno claramente ahí hay unas lógicas que van más allá de lo que se espera de la aproximación liberal a la comprensión de los fenómenos. Pero entonces el punto es que sí hay un triunfo de esa noción de sectores estratégicos, y eso pues claramente lleva y puede tener dos implicaciones que son claras desde el punto de vista de los Estados Unidos. Por un lado, puede fomentar en el corto plazo alguna ilusión de crecimiento económico, de fomento a algunas industrias, etcétera, pero que eso no va a ser sostenible y no es sostenible en el tiempo. Pero sobre todo en el segundo fenómeno, el segundo efecto, es que rompe unas lógicas y unas dinámicas de interacción global, y eso no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias reales de estos fenómenos. Y aquí me explico. Venían unas dinámicas, por ejemplo, de crecimiento de cara a la famosa transición energética, en donde pues China había desarrollado unas capacidades de producción, por ejemplo, automóviles eléctricos, y Estados Unidos considera que eso es injusto, o que no está bien, o que ese sector es estratégico, lo que sea, cualquiera sea la razón, y entonces impone unas restricciones a esa producción. Entonces, ¿qué está generando? Por un lado, una diversificación de las relaciones comerciales de China, pero también un problema de sobreproducción hoy de automóviles eléctricos por parte de China, y por el otro lado no hay un reemplazo real en Estados Unidos de esos automóviles eléctricos, y eso no sabemos hasta ahora. Ahí va la película, pero no sabemos cuáles pueden ser los efectos últimos en un sector en particular, ¿no? Pero uno podría mirar todos y cada uno en los que ha habido ese tipo de medidas que están muy relacionadas con el decoupling. Retomo los argumentos que usted estaba señalando, porque me parece que por ahí es por donde hay que comenzar. Y es que, en efecto, nacionalismo y ideas nacionales son ajenas a la idea institucional, liberal, democrática del individuo en el centro, porque sin duda alguna generan una tensión, y esa tensión hoy se inclina a favorecer ese movimiento de rechazo a el globo. Pero al mismo tiempo, por otro lado, Estados Unidos no deja de participar. Sigue siendo el que más vende petróleo procesado. Sigue siendo líder en materia de ciencia, tecnología e innovación, y en materia de prestación de servicios de computación, servicios de cloud, servicios tecnológicos. Es líder. Entonces, que dejó de ser líder en el
en el comercio de medias, de textiles y de muchos otros productos, sí, pero también en materia de producción de alimentos sigue siendo un productor importante de soya, por ejemplo, sigue siendo el principal vendedor de soya a China, por ejemplo, y eso tiene unas implicaciones muy fuertes. Pero que coincido con usted en que ese reajuste puede ser peligroso, pero quisiera poner el peligro en otro elemento, y es, detrás de Estados Unidos hay muchos que veían a Estados Unidos como un modelo, muchos países que sin duda alguna apuestan por estrategias como las que ha utilizado Estados Unidos en los últimos 50 años, es decir, ser líderes en ciertos sectores, en ciertas líneas de producto, con la intención de tener una ventaja comparativa y no absoluta en el comercio, y a partir de allí generar. Estoy hablando de Australia, estoy hablando del Reino Unido, estoy hablando incluso de la India, pero ven un rechazo, ¿no? Ven una forma de cortar esas dinámicas que no son naturales, que hay que crearlas y que se demoran mucho en desarrollarse. Y son las dinámicas de la interacción entre los empresarios, son las dinámicas de interacción entre las distintas ramas que componen una línea de producción y que permite el desarrollo de bienes y servicios. Y ahí creo que los más perjudicados son los menos desarrollados, países como Colombia, países como América Latina o algunos otros, que van a ver un encarecimiento y van a ver una mayor dificultad a la hora de generar relaciones económicas y comerciales. Vámonos con un segundo elemento, y es el de las organizaciones intergubernamentales. Otra típica exposición, o que ahorita lo hablamos un poco, una típica expresión del liberalismo político internacional. ¿Realmente están solucionando los problemas del siglo XXI o se están convirtiendo en un cuello de botella, en una piedra en el zapato que no permite la solución de? ¿Por qué lo digo? Porque cuando miramos dos problemas geopolíticos, dos situaciones geopolíticas tan complejas como la guerra de Rusia en Ucrania o la situación que se produjo en Oriente Medio después de los atentados terroristas del 7 de octubre del 2023 de Hamas en Israel y la respuesta de ese Estado en la franja de Gaza y frente a Hamas en esa región, nos damos cuenta de que las Naciones Unidas y otras formaciones intergubernamentales tienen muy poco que decir a la hora de encontrar soluciones. Entonces, la pregunta es, ¿siguen siendo un vehículo para solucionar problemas transversales, transnacionales, o se están convirtiendo en un cuello de botella, en una piedra en el zapato que no permite una solución más ágil? Pues yo volvería, así como hice la pregunta antes, preguntaría si alguna vez fueron una solución realmente, bueno, o fueron simplemente en términos una económicos ilusión. y comerciales, la Organización Mundial del Comercio y la solución de controversias era una forma de solucionarlos. En materia medioambiental, el establecimiento de regímenes internacionales como el régimen de París, como el Tratado de Kioto, eran una forma de que los estados buscaran cumplir ciertas normas y a partir de allí resolverlos. Y a nivel, si descendiéramos, eso a nivel global, pero si nosotros descendemos, la búsqueda de elementos institucionales como la Unión Europea, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son formas de resolver transnacionalmente los problemas que no pueden ser resueltos al interior de un Estado. Pues yo creo que entonces habría que mirar punto por punto. Habría que mirar cada uno de esos regímenes internacionales, cada uno de los acuerdos. Va a circunscribir sola y exclusivamente al tema de Naciones Unidas y la falta de respuesta ante que fue el primer ejemplo que seguridad. Que dio usted. Rusia y Ucrania. No, que usted ha mencionado que las organizaciones internacionales ahorita desde el año 2023 no han podido dar respuesta. Bueno, entonces ahí me vuelvo de si realmente las organizaciones internacionales fueron en algún momento una solución. Sobre eso hay dudas. Por ejemplo, se ha mencionado mucho que la institucionalización, la creación de Naciones Unidas puede ser la causa de la no existencia de una tercera guerra mundial. Eso todavía está en objeto, digamos, de discusión. Sobre eso hay algunos estudios. Realmente, ¿qué fue lo que generó el que los países decidieran no hacer una guerra o que no se dieran las condiciones para una nueva guerra mundial? ¿No? Ese es un tema interesante. Entonces, por eso digo si realmente funcionó en algún momento dado o no. Lo segundo que habría que decir es que ese desprestigio de las organizaciones internacionales también refleja esas transformaciones. Y ahí yo creo, hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Martha Finemore, quien ha estudiado este tema de las organizaciones internacionales y quien ella las ha estudiado como lo que son, como burocracias internacionales, y explica por qué existe, digamos, una suerte de
exceso de optimismo frente a la existencia de estas organizaciones y que una de las razones, estoy aquí sobresimplificando el argumento, pero lo que ella plantea más o menos es que esas expectativas exageradas frente a las organizaciones internacionales y el aparente cumplimiento de ciertas tareas en un momento dado ha llevado a que se le endilguen y se le atribuyan más y más y más y más funciones y más tareas que hoy son percibidas como que entonces son inútiles o que no pueden avanzar, o sea, o que no pueden... Aparte de que no cumplen con lo que deberían cumplir, se le han puesto más funciones Exactamente, de las que deberían exactamente, llevar a porque cabo. por ejemplo Listo. lo que decíamos antes, Naciones Unidas en un momento se dijo, no, pues que gracias a Naciones Unidas no hubo una tercera guerra mundial. Hoy estamos dudando de eso, o por lo menos hay alguien que dice, oiga, ¿será verdad? Si es así o no. Y sin embargo, desde ese mismo momento dijeron, bueno, pero si puede solucionar esto, ¿por qué no que solucione esto? Y esto, y esto, y esto, y cada vez se le ponen y se le imponen más y más y más tareas. Y entonces en el momento en que vemos que ya no tiene esa capacidad, pues obviamente eso genera decepción, eso genera insatisfacción y por lo tanto puede haber llevado a ese desprestigio que estamos viendo hoy. Y pues que en últimas tal vez es un golpe de nuevo realpolitik lo que estamos viendo en la actualidad y es que pues sí, Naciones Unidas, ¿cuál era la capacidad de Naciones Unidas de frenar, por ejemplo, lo que ha sucedido en el caso de Gaza o en el caso de Sudán o en el caso pues Myanmar y pues ya más reciente en el caso de Irán, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido históricamente la capacidad? De pronto pensábamos que la tenía, pero en realidad se debía era que los agentes creían que se podía hacer y que era legítimo y que era necesario ese tipo de restricciones, pero realmente no hubo ninguna restricción real y menos por parte de la organización. Me gusta su perspectiva. Yo creo que me voy a quedar con una palabra que usted mencionó al final de su intervención y es realpolitik. Y es que las relaciones internacionales, desde mi perspectiva, a pesar del volumen, de la densidad, como lo colocaste tú, de relaciones siguen siendo una disciplina y una expresión que se canaliza principalmente a partir de los estados. Y los realistas ahí tienen un punto. El estado sigue siendo el actor central de las relaciones internacionales. Pero no son los únicos. Y por eso la explicación de hoy era liberal, era distinta. Y las organizaciones intergubernamentales y la capacidad institucional para funcionar sigue siendo dependiente y subsidiaria de los estados. De tal forma que mientras los estados cumplan, la institución no tiene mayores problemas o no debería tenerlos. Por eso tal vez hay elementos institucionales que al interior de la Unión Europea funcionan y funcionan bien. ¿Qué? Una política agrícola, una política de transporte. ¿Qué no funciona bien? La política de seguridad y defensa. Sí. Porque esa sigue siendo una política, por ejemplo, compartida entre los estados y las instituciones. Entonces, cuando empieza a haber esa hibridez, cuando hibridez en el sentido de dependen o de las instituciones o de los estados, o cuando incluso los estados, como sucede en la coyuntura actual, por la competencia de otros estados, porque un gran número de estados no está cumpliendo con lo que cumple la Carta, porque es que a Estados Unidos se le critica porque no paga sus cuotas en las Naciones Unidas. Sí, eso puede ser cierto, pero es que hay más de 100 estados que no cumplen en materia de derechos humanos. Y entonces, ¿quién tiene que hacer que esos estados que no cumplen, cumplan? ¿Estados Unidos? ¿Rusia? ¿O algún otro? Entonces, ahí es donde empieza a flaquear. Y considero entonces que viene el problema. Y es que sigue siendo, porque hay problemas transnacionales como una pandemia, como desastres naturales, como atenciones humanitarias, que requieren de una organización colectiva, de una cooperación y de una coordinación efectiva para darle respuesta a quienes lo necesitan en un momento puntual. Y por lo tanto uno podría pensar, las organizaciones son buenas en elementos de emergencia, pero les queda más difícil en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque tienden a generar unos rendimientos decrecientes. Es decir, la Organización Mundial del Comercio tal vez nunca fue perfecta, pero hoy es menos eficiente y efectiva de lo que era hace 10 o 15 años. Hoy el Consejo de Seguridad tiene todas las críticas porque los problemas que se han generado en los últimos años no tienen ni la iniciativa ni la capacidad para imponer una forma particular de respuesta y por lo tanto son un cuello de botella. Y viene, y ahí coincido con usted, en si
Hoy realmente las Naciones Unidas o algunos otros foros son el vehículo a través del cual se deberían resolver los problemas, o por el contrario necesitamos la generación de un nuevo conjunto de reglas, de normas, incluso de instituciones que nos permitan resolver aquellos problemas que no se resolvieron antes y que están surgiendo a partir de nuevas y distintas interacciones entre los estados. Mi querido Javier, no hay programa de coordenadas mundiales completo si no hacemos unas sugerencias. ¿Qué quisieras hoy sugerirle a las personas que escuchan devotamente el podcast de Coordenadas Mundiales? Bueno, Rafael, pues no, sobre el tema del liberalismo hay cantidades de publicaciones. Yo creo que remitirse a autores clásicos como Nye, como Keohane, siempre cae bien. Yo creo que eventualmente haremos un episodio, de hecho, de alguno de estos libros. Y ahorita estaba recordando que en nuestro grupo de investigación, el Observatorio OASIS, hace unos años publicamos unos libros sobre algunas propuestas teóricas de diferentes perspectivas y demás. Y yo en el capítulo, por un lado, cuestionaba o miraba lo que yo considero es un modelo mental en América Latina, que es la teoría de la dependencia, y por el otro lado hacía un esbozo de una propuesta liberal de teoría de relaciones internacionales, pero que cuestiona también al liberalismo como lo entendimos acá. Yo recomendaría ese capítulo de ese libro, pero déjeme exactamente, busco el título. Listo, busquen mientras yo hago las mías. Yo quisiera sugerir dos textos. Uno de Michael Doyle, Teorías de la Paz y Teorías de la Guerra. Es un texto de los años 80, pero me parece que es un texto muy bueno, que es la antesala a una de sus grandes obras, que es la Teoría de la Paz Democrática. Y el otro que quisiera recordar es un clásico y es La Paz Perpetua de Immanuel Kant, que creo que es la base filosófica de muchas de las discusiones que hoy hemos mantenido acá, alrededor del establecimiento del Estado de Derecho, de relaciones transnacionales y, por supuesto, del derecho internacional público. Cuénteme, ¿ya se acordó? No, aquí Listo. estoy buscando. Pero recuerden ustedes, en la próxima ocasión le traigo el nombre. Muchas gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía. Recuerden que pueden encontrar Coordenadas Mundiales en las distintas plataformas de audio, tales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y TuneIn. Asimismo, pueden seguir este programa los días miércoles a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde a través de radio.uexternado.edu.co. Asimismo, Coordenadas Mundiales es un equipo y quisiéramos agradecer especialmente a Lorena Sánchez en la edición y producción y a Sara Navarro en los contenidos digitales. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.